Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Fundación Budista Ratnaprava, les damos una cordial bienvenida a esta entrevista de Hablemos de. En esta oportunidad va a estar relacionada al diálogo interreligioso como factor de la armonía social y tenemos como invitada a Carmen Delgado, que es parte de la organización HWPL y gerente de las oficinas de WARP en América Latina. HWPL son las siglas correspondientes a Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Life, y es una organización internacional de paz fundada para la paz global y el cese de la guerra. Además, es una organización no gubernamental en estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social de la ONU y asociada al Departamento de Comunicaciones Globales de la ONU y en el Gobierno Metropolitano de Seúl. En los pocos años que lleva de existencia HWPL, se ha asociado con ciudadanos y organizaciones de más de 100 países para defender la paz a escala internacional, particularmente a través de las campañas de defensa del derecho internacional basadas en la Declaración de Paz y Cese de la Guerra. Ya. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de este tema tan interesante y que nos puede compartir también su experiencia Carmen Delgado. Nosotros estamos muy felices de tenerte aquí y esperamos que esta conversación sea de gran beneficio para todas las personas que puedan verla. Carmen, entonces, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿cómo llegaste a ser parte de HWPL y cómo fue que te fuiste involucrando en las actividades del diálogo interreligioso llamadas WARPO? Gracias por esa introducción, Valentina. Wow, ¿qué te pudiera decir de la manera que entré? Nací en Guatemala, pero me crecí en los Estados Unidos. No sé si alguna vez has venido acá, pero al vivir en los Estados Unidos, en las escuelas siempre implementan la necesidad de actividades adicionales y implementar la educación de tener que hacer actividades adicionales con la sociedad igual. Entonces, desde muy temprana edad, para todos los chicos se les empieza a enseñar eso y dependiendo a qué tipo de universidad hay que ir, usualmente hay que presentar cierta cantidad de horas que se ha dado servicio a la comunidad. Y es así como en esas instancias que empecé a conocer un poco más acerca de el estatus del mundo y todo lo que se necesita. Siendo hispana ha sido bastante difícil estar en un mundo que, bueno, está lleno de racismo, diferentes problemas, diría. No solamente eso, pero con las diferentes religiones y muchas cosas que han surgido. Entonces fue a través de esas actividades que me interesé un poco más. Y el hecho de que vivo en Nueva York, tengo a las Naciones Unidas por acá en la esquina, entonces se escuchan más de estas instancias y los diferentes eventos y cosas que se pueden hacer, y especialmente con los jóvenes, porque son la generación que va a liderar y tiene que continuar, sean cosas buenas o sean los problemas de esta sociedad que vamos a tener que tomar y resolver. Y entonces fue en realidad a través de una invitación de un amigo y luego poco a poco me involucré un poco más y llegué a conocer acerca de HWPL. Específicamente he trabajado bastante con Nueva York, ya que una de las sedes está ubicada en Nueva York. Pero con el tiempo se acercaron diferentes líderes que estaban en Latinoamérica, pero encontramos un problema, que solo podíamos hablar inglés y entonces en estos diálogos interreligiosos necesitábamos más ayuda con el habla en español y es así como me involucré un poco más y ya llevo más o menos 5 años de estar haciendo esto con HWPL a través de hacer estos diálogos interfe para toda Latinoamérica. Y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes países, diferentes religiones. Lo único que me ha faltado es ir a visitarlos en persona, pero gracias a la plataforma del internet y el bello Zoom hemos podido crear estas instancias con los diferentes líderes y creo que hemos podido crear una familia bastante grande de paz con muchas personas que tienen el mismo deseo y corazón. Y bueno, el resto es historia y vamos por más.
Carmen, una pregunta, solo para precisar, porque probablemente muchas de las personas que nos están viendo no saben exactamente qué es WARP o WARP, que se desglosa, entiendo, de HWPL. ¿En qué consiste específicamente este proyecto? Como brevemente para introducirnos en qué Claro. es. Bueno, al comienzo mencionabas acerca de HWPL, en español es Cultura Celestial, Paz Mundial y Restauración de la Luz. Entonces tenemos diferentes sectores y uno, diría que hay dos principales, uno siendo el sector legal, que sabemos que legalmente necesitaríamos la ayuda igual con diferentes países y diferentes leyes para poder realmente tener esa paz mundial, que como mencionabas en la introducción también acerca de la Declaración de la Paz y cese de la guerra. Pero personalmente trabajo bajo el sector religioso y entonces aquí es donde vienen estas instancias que WORPO, que significa Oficina de la Alianza Mundial de Paz de Religiones, que precisamente comenzó con un incidente que había en Mindanao, Filipinas, a través de un conflicto que habían entre dos grupos de religiones, musulmán y católico. Entonces, por mucho tiempo, creo que si no estoy mal, 40 años estuvieron sufriendo como una guerrilla entre estos dos grupos, hasta el punto donde muchas personas murieron, más de 120,000. Y no fue que la organización entró y pudo firmar como un legado de paz, donde los dos grupos estaban de acuerdo para poder parar de hacer guerra prácticamente y hablarlo, porque muchas personas habían muerto y era el punto donde la política tenía mucha influencia sobre ello y nadie más quería hacer nada por ello. Y no fue hasta que nosotros como organización entramos para dialogar y hablar un acuerdo. Y entonces de ahí surgió esta instancia que ahora es WORPO, que en el 2014 usualmente acostumbramos a hacer un WORPO, una cumbre anual en septiembre, que es usualmente cuando celebramos el comienzo de esta organización. Invitamos a diferentes líderes con el propósito de que puedan estar conscientes de diferentes religiones y qué es lo que cada escritura habla, y es así con ese propósito que regresan a sus comunidades y educan. Y entonces en estas plataformas es por eso que invitamos a diferentes líderes religiosos para que hablen no solamente acerca de sus opiniones o lo que piensan, sino basado en las escrituras, para aclarar cualquier duda y malentendido, que usualmente es así como comienzan muchos conflictos. Claro, súper claro entonces. Y esta es la organización entonces donde tú eres gerenta y estás dirigiendo, estás en contacto con líderes de distintas partes del mundo que pertenecen a distintas religiones y dialogan entre sí bajo esta organización. Así es, Clarísimo. específicamente para Latinoamérica, así es. Para Latinoamérica. Ya, perfecto. Carmen, una pregunta relacionada con el tema que estamos llevando a cabo este mes dentro de la Fundación Radna Prado. Nos interesa saber, a tu parecer, cuál es el objetivo del diálogo interreligioso y cuáles son sus beneficios. Bueno, creo que vivimos en un mundo que ahora está bastante avanzado y después de la pandemia hemos tenido que movernos a un mundo virtual y hay muchas cosas que se pueden ver. No hace mucho leía un artículo que hemos avanzado años en el futuro en el sentido del mundo virtual. Entonces, así como se puede utilizar para algo bueno, también se puede utilizar para algo malo. Y estamos en un mundo donde se ha vuelto multirreligioso, multiétnico, pero con respecto a la diversidad de la religión y las etnias, ha aumentado mucho las preocupaciones sobre la paz. Y entonces creo que a veces esto se manifiesta a través de odio religioso, o persecución o conflictos que a veces llevan a violencia física. Entonces, creo que es por eso que estas reuniones religiosas son aún más
importantes para prevenir estos conflictos causados por los malentendidos religiosos y traer paz al obtener esta comprensión más profunda de las normas y enseñanzas que cada religión y escritura trae. Y como mencionaba antes, igual se hace de acuerdo a lo que dice la escritura, porque es algo que se considera tan sagrado. Claro, podemos tener nuestras opiniones y todo eso, pero al final, basado en lo que está escrito, creo que aclarar eso es muy importante y eso nos ayuda a traer esta paz, este concepto de paz que se está tratando de establecer a través de cada escritura. Porque creo que sí hay algo que menciona cada escritura sin tener que contar de qué Dios se adora, sea lo que sea. Algo que de hecho vemos en cada escritura es amor, ¿verdad? Es paz, no violencia. Sin embargo, ¿la tenemos? Creo que es un poco difícil poder responder eso, pero en realidad es que no, sufrimos mucho. La realidad es que no lo tenemos. Entonces es nuestro deber como devotos para poder ser aquellos que puedan realmente actuar de acuerdo a lo que está escrito y estas escrituras que consideramos tan sagradas. Eso. Clarísimo. Qué bueno hacer esa precisión acerca de cuáles son los conceptos que se van repitiendo en las escrituras. Porque, claro, en el budismo nosotros leíamos algunas citas del Dalai Lama que estábamos difundiendo a través del Instagram de la Fundación y se me hacía mención, por ejemplo, a la compasión y al altruismo. Y probablemente, quizás con otros conceptos, también esté presente esas mismas palabras o esas mismas intenciones en otras religiones. Y al final darnos cuenta de que están muy interrelacionadas unas con otras también yo creo que facilita más el diálogo, pero probablemente se necesita esa apertura inicial a estar dispuesto a dialogar con el otro. Sí, Compartir ese definitivamente. espacio. Sí. Carmen, ¿y qué crees que sucede en una sociedad con una variedad de credos religiosos cuando no existe, por ejemplo, este tipo de diálogo? ¿O cómo crees que se vincula el diálogo religioso activo con la discriminación de carácter religioso específicamente? ¿Qué sucede cuando no existe esto? Diría que se crean malentendidos o discriminación. Personalmente, viviendo en Nueva York, he sido testigo de muchos incidentes como estos. Eh, He tenido la oportunidad de trabajar con muchos diferentes personas de diferentes caminos de fe, de religiones, y personalmente tengo amigos de todos los sectores de las religiones. Y he tenido un muy buen amigo, precisamente, que es musulmán. Y entonces vi cómo él era tratado diferente por su creencia. Y todo comenzó, que creo que a pesar de que no, no conozcas de Nueva York, pero todo el mundo conoce acerca del incidente del 9/11 que sucedió acá en Nueva York, de las Torres Gemelas, y todo al final fue a la raíz de supuestamente un musulmán. Y entonces empezaron a nombrar a todos estos musulmanes o personas que seguían esta religión eh, y esta mal conexión por el hecho que había sucedido. Claro, surgieron muchas cosas. Hoy en día la seguridad acá es súper extrema, igual muchas cosas cambiaron, igual no solamente para Nueva York, pero para el país entero y muchos países más igual. Eh, pero el hecho de que la mala acción de una persona, creo que no es correcto tener que nombrar a todas las personas de la misma manera o ponerlos bajo la misma categoría simplemente por algo que se hizo mal. Y entonces, por ejemplo, esto ha sido algo muy frecuente o algo que se ha visto muchísimo, que es bastante claro, desafortunadamente, y es muy transparente, que se puede ver acá en la ciudad de Nueva York, de la manera que los musulmanes son atacados por un incidente que sucedió. Y personalmente lo he vivido a través de mi amigo. Entonces, es con esto que creo que estas instancias son aún más importantes nosotros como comunidad, como personas que estamos para ayudar a los demás, es muy importante educarnos
no necesariamente ser religioso, sino que ser educados y aprender de lo que está sucediendo. Eh, aprender a aceptar, así eliminar los conceptos erróneos y las malas interpretaciones que a veces esto es lo que causa diferentes conflictos. Y muchas guerras igual se han desarrollado por instancias, por malentendidos de las religiones. Entonces creo que es muy importante poder aclarar ciertas cosas de acuerdo a lo que la escritura dice y ser practicantes de lo que está escrito en ello. Claro, siempre van a haber aquellas personas que siempre van a hacer el mal. Es como la luz y la oscuridad, pero como dicen, la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, nosotros, es nuestro deber ser la luz en medio de las tinieblas y educarnos para que también podamos ser ese granito de arena necesario en cada sociedad para poder promover estas instancias. Claro, me imagino que igual debe ocurrir mucho de que dentro de cada religión se va desprendiendo su propia interpretación en ciertos grupos y cada grupo, tras hacer su lectura, se relaciona con grupos quizás de otras religiones y comparte también derivados un poco de la creencia inicial, lo cual puede generar obviamente conflictos y crear malos entendidos o distorsionar un poco la intención o los valores, todo el espíritu que acompañaba ciertas creencias. Entonces, Sí, claro, es muy lógico que este tipo de distorsiones se estén dando y especialmente hoy en día en términos de las guerras, el terrorismo sí. y la discriminación instalada de antemano, sin querer entender qué hay detrás de eso o qué había inicialmente, que como ya hablamos, tú ya eres testigo de que subyace detrás de cada creencia religiosa las mismas líneas valóricas, lo cual es muy curioso que llegue un punto en el que eso se omita o no se entienda. Algo que al presidente de la organización le gusta decir, usualmente siempre termina sus conversaciones o los eventos diciendo "We are one", somos uno, porque así es en realidad, ah, porque él dice, todos recibimos el mismo calor del sol, todos recibimos la misma lluvia del cielo, pisamos la misma tierra, entonces al final nada, o sea, el agua no discrimina, el sol no discrimina, el calor no va a decir, hoy solo voy a alumbrar a los musulmanes o a los budistas. Entonces es muy importante poder aclarar esas cosas. Pero creo que solo comienza a través de nosotros educándonos y poniendo atención hacia cercas cosas que están sucediendo. Claro, a veces se siente algo como impotente y no es que va a suceder de un día para otro y siempre van a haber personas que van a decir, pero esto es imposible, no voy a participar. Pero si siempre tenemos esa mentalidad, ¿cuándo vamos a hacer ese cambio? ¿Verdad? Todo comienza con pasos pequeños y si todos al final hacemos un paso pequeño, en realidad es un gran cambio al final. Entonces Bastante. creo que Como la que te tocó vivir con tu amigo musulmán, que en un principio, claro, veías que lo dejaban de lado, pero tú comenzaste a integrarlo y me imagino que igual eso ya abre una puerta donde hay un ejemplo a seguir, se ve otra opción de trato con una persona que aparentemente parece muy distinta, entonces así es muy es, bello también citar ese ejemplo. así es. Carmen, y queremos saber también qué barreras u obstáculos has encontrado para que el diálogo interreligioso se pueda dar, por ejemplo, en otros espacios, más allá de HWPL, por ejemplo, podrían ser en espacios educativos, laborales o familiares, como en otro contexto. Barreras, obstáculos, bueno, creo que como comentaba anteriormente, siempre vamos a encontrar a aquellas personas que creen que esto es algo imposible, pero es igual el punto de vista acá, la famosa frase que utilizan de cómo ves el vaso, ¿verdad? Mitad lleno o mitad vacío. Am, y cuando la gente no cree, ¿cómo puede traer la paz? Que realmente es imposible. O tal vez espera un resultado inmediato y no son pacientes, creo que al final nos lleva a los caminos correctos o surgen estas instancias donde
tal vez no comparten el mismo corazón. Pero algo que diría que abordamos todos estos puntos en la vista por igual y solo brindamos esta plataforma para las personas que hablen sobre sus escrituras, creencias, sin ningún momento de discusión. Y personalmente hablando de HWPL, los diálogos que creamos, a las personas que invitamos, si entran con un pensamiento erróneo o no con las mejores intenciones, al final ellos mismos se cierran las puertas. Siento que esto suena mal, pero o sea, creamos una plataforma y creo que Luis también ha podido compartir acerca de su propia experiencia y la familia de paz que podemos crear, que al final no queda espacio como para ese tipo de pensamiento o sentimiento que tal vez no venga con la mejor intención. Se crea una plataforma para poder compartir. Claro, siempre estamos dispuestos a escuchar las opiniones de todos, pero nunca es para señalar a una persona y decir solo esto está correcto y esta es la única manera que voy a tomar. Porque si fuese así, definitivamente no podríamos crear estas plataformas y no sería un éxito. Volveríamos al mismo y solo crearíamos la misma situación que está pasando actual. Es como agregar leña al fuego que está activo. Entonces, hay personas que, claro, van a tener objeciones, pero les recordamos constantemente los objetivos y el propósito de estas plataformas y el propósito de por qué es que se fundó HWPL y por qué es que se hacen estas oficinas WordPress. Y más allá de HWPL, tú, no sé, tu experiencia en cuanto a lo que ocurre en colegios, como te mencionaba, en el área educativa en general, por ejemplo, o estoy pensando en lugares donde muchas personas se reúnen que tienen distintos orígenes, donde se da la multiculturalidad. Eh, ¿Crees que de por sí ya en esos lugares no se está fomentando, por ejemplo, el diálogo interreligioso o no es tema o quizás sí? ¿Qué es lo que tú has observado, al menos en Nueva York o en el contexto donde tú has crecido y has trabajado? Creo que es algo lo que me hace muy feliz, de hecho, porque como te comentaba, estoy más o menos 5 años haciendo esto. En Nueva York en sí es un estado que se ve muy frecuente y cada condado crea sus diálogos interfe. A veces termina siendo un poco más político, más que realmente basado en la escritura. En Nueva York, por la naturaleza del estado y el tipo de persona que vive acá, que realmente es una mezcla de muchas cosas, lo que tú quieras lo nombras y se encuentra en Nueva York. Entonces en sí Nueva York es su propio mundo. Entonces el diálogo interreligioso es algo común acá. Sin embargo, lo que sí me di cuenta al comenzar a trabajar un poco más para Latinoamérica es que unos años atrás era un concepto totalmente nuevo, que necesitaba mucha explicación. Causaba un poco de duda y es como que me está tratando de convertir, ¿por qué es esto necesario? Y entonces era mi deber como una persona que realmente cree en este proyecto y en estos trabajos y la necesidad de la paz, explicar por qué es que necesitamos de esa ayuda, por qué debería participar. Sin embargo, he visto progresivamente a través de los años y en diferentes países que es un poco más común. Tal vez ciertos lugares no se han expuesto a tantas religiones porque igual hay muchos conceptos equivocados y a veces solo su mentalidad está en un cuadrito, lo que es entendible igual por diferentes factores del país, del gobierno, lo que la misma sociedad implementa. Sin embargo, he visto cómo es que al invitar a otros líderes están un poco más expuestos a esto y han reaccionado mucho mejor a comparación de años atrás. He visto, por ejemplo, el país de Chile, que este año me ha tocado trabajar un poco más con Chile,
como muchos de las personas que he podido trabajar están al entendido de esto y ven la necesidad. Creo que igual por las situaciones que Chile ha sufrido, ha causado a querer moverse o a querer entender mejor y abrir su mente y estar expuestos a escuchar a los demás sin necesariamente decir no, no voy a escuchar porque no creo en esto, punto. Que es algo equivocado, diría yo. Al final tenemos la oportunidad y la libertad de escoger lo que queremos. Entonces, el hecho de tener que escucharte no significa que eso me va a afectar a mí. Y creo que es algo que tenemos que educar también, pero comienza desde las comunidades y las diferentes organizaciones y el deseo de querer compartir. Claro, entiendo que va, claro, por un lado de educación en cierta medida, también como de la exposición a la multiculturalidad, son como hartos factores los que confluyen para que esto se pueda ir desarrollando. Pero Sí, bueno, a medida yo creo que este tipo de organizaciones y de campañas eh, que van dirigidas a fomentar el diálogo van en aumento, probablemente esto se va a ir abriendo y claro, va a existir una mayor, no solo tolerancia, sino que también un respeto y una apertura a querer conocer otros puntos de vista de otras creencias. así es, así es. Súper. Y nos gustaría saber también algunos puntos como, o sea, desde tu punto de vista, por ejemplo, en el contexto de un diálogo religioso armónico, ¿cómo has abordado tú puntos de vista que en apariencia, o quizás también en realidad, son irreconciliables, pero sin permitir la generación de eventuales rechazos entre los participantes de estas creencias? Porque me imagino que igual en algún punto pueden encontrarse algunas religiones que simplemente en algún aspecto quizás, no sé, me imagino desde la ignorancia también de no conocerlas tan en profundidad, donde hayan choques o cosas que no permitan ceder en el diálogo. ¿Te has encontrado con casos así o algo parecido y cómo más o menos lo has abordado? Definitivamente sucede eso, porque a pesar de que hayan líderes, al final el hecho de que se diga líder no significa que realmente eh, lidere como debe de ser. Y bueno, al final cada persona tiene su concepto, y sí me ha tocado tener que lidiar con ese tipo de persona. Personalmente sigo el cristianismo porque yo me crecí en un lugar cristiano. Sin embargo, en las plataformas de Whirlpool, yo a través de educarme y poder trabajar con diferentes líderes, he visto la importancia de la religión y que en realidad cada religión tiene una verdad. Um, y entonces junto con la espiritualidad no necesariamente significa que tienen que seguir una religión, sino que con eso, a través de aprender cada una de estas cosas, permanezco neutral, porque igual me toca moderar muchos de estos diálogos, y al final termina siendo una charla de cada una de estas personas. Y creo que todos, me imagino que tienen una opinión y hay ciertas cosas que es como que, esto como que no me cae muy bien. Pero el punto es poder decir, ok, interesante, qué bueno que pienses así, ¿verdad? Creo que una manera muy interesante que uno de los líderes lo ha mencionado es que cada uno de nosotros somos como un dedo de la mano, pero al final se dan cuenta que pertenecen a esa misma mano. Y entonces, como mencionaba anteriormente, es recordarles de nuestros objetivos y los valores de HWPL. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer, pero nunca pelear y debatir y decir, no, estás equivocado. Más bien seguir adelante y esperar que esa persona algún día también pueda no necesariamente tener que decir sí a todo, sino que esté dispuesta, que tenga el corazón abierto para poder ayudar en la manera que esa persona crea que es la mejor manera de hacerlo para su comunidad. Pero sí, creo que siempre van a haber
personas que tal vez no estén de acuerdo. Pero esas personas también son necesarias para poder revelar lo bueno en el mundo y poder, a veces necesitas eso como para empujarte y es como decir, tengo que trabajar más, tengo que poder llegar a otras personas, tengo que poder hablar y compartir esto con otros para que así pueda encontrar a aquellos que realmente estén dispuestos y quieran ayudar en este momento. Tal vez esta persona no, su tiempo no sea ahorita, pero después con el tiempo, cuando vea los cambios, cuando vea todo lo necesario, quiera y esté dispuesta a querer poner su granito de arena. Eso diría que sería lo mejor. Lo que... Me imagino que no es la idea del diálogo interreligioso, por supuesto, que terminen creyendo todos en lo mismo, si es en un intercambio o una exposición de las creencias de cada uno y compartir un poco este espacio. Y en ese contexto, claro, me imagino y que muchas de las creencias simplemente no, uno cree en algo y es así y el otro Claro. no puedes cambiarle eso por lo otro, que va a tener siempre otro punto de vista. Eh, pero claro, y lo otro que mencionabas acerca de esta base valórica o de creencias que se reiteraba en todas las religiones, yo creo que es un punto de apoyo muy grande para que este diálogo también pueda darse de forma más abierta. Claro. Y algo que recomendamos mucho igual a través de los diálogos, la manera que lo hacemos es que damos un tema cada mes y damos preguntas. Y entonces lo damos con anticipación para que cada líder pueda programarse bien y preparar. Y algo que he escuchado a través de cada líder es que a veces es como que son forzados a tener que realmente escudriñar la escritura y ver, hey, ¿cómo puedo contestar esto? ¿Verdad? Porque a veces igual con el tiempo, con las diferentes cosas que suceden, muchas de las religiones o los malentendidos se vienen a través de no guardar esa esencia. Ha sido como el teléfono roto, el famoso juego del teléfono roto que al comienzo es una frase, pero al terminar es algo completamente equivocado o no de la manera que realmente se dijo. Entonces, igual como líderes de cada comunidad o religión, es su deber mantener esa esencia de lo que creen, de sus enseñanzas, de su escritura. Y entonces igual a través de estas preguntas pedimos una referencia, ¿verdad? ¿Dónde es que dice esto? Igual no solamente para mostrar, pero para recordarse, porque a veces necesitamos eso y darnos cuenta que al final es algo que va basado en la escritura y no de acuerdo a lo que yo he pensado que debería de ser. Eso es muy importante y eso ya lo habías mencionado anteriormente, pero me parece también súper relevante de que todo esté respaldado con información verídica que se encuentra escrita en la religión de la persona que está exponiendo su tema. Claro. Porque finalmente, claro, así se evita esta derivación que tú comentabas o la distorsión del mensaje Ujú. inicial. Sí. Perfecto. Y por último, percibiendo el diálogo interreligioso como un factor hacia la armonía en la sociedad, ¿crees que la religión se incorpora dentro de una dimensión espiritual mucho más natural y común a todos los humanos y por ende que los conecta como sociedad? Um, ¿Cómo puedo contestar esto? Creo que nuestra propia espiritualidad no necesariamente es, es necesariamente hacia una religión, sino que, porque uno puede ser espiritual sin necesariamente seguir a una religión. Sin embargo, uno elige una religión eh, o un camino para mejorar su espiritualidad. Y al final creo que como humanos decidimos nuestra propia vida espiritual, pero no necesariamente tiene que seguir una religión. Sin embargo, uno creo que debería buscar el camino que realmente le ayude a su espíritu y pueda ser mejor, porque creo que ese es el objetivo de cada una de las personas, mejorar, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy.
Y yo sé que, digamos, como budistas eso es algo súper importante y poder llegar a esa iluminación, eh, sea la religión que sea, buscamos mejorar y a veces es por eso que buscamos cierta religión o esa satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu. Y entonces con la guía de algo tal vez más específico hacia un suprema, hacia un Dios, con la búsqueda de eso, eh, llevamos esta vida espiritual. Um, Eso sí es lo que creo. Y, y entonces, bueno, el área, claro, concluyendo un poco eso, el área espiritual dentro del ser humano sí nos conecta, probablemente subyace a todos nosotros, pero claro, ahí uno va eligiendo el camino donde va a ir desarrollando esta área Mm. con mayor profundidad. Y, y claro, de todas formas, si es encausado siempre en ir mejorando, yo creo que es sumamente relevante que esto vaya siendo acompañado y vaya siendo también por un beneficio mayor. Yo creo que también Ujú, probablemente lo has visto dentro de los valores que comparten las religiones y que muchas veces está no solamente enfocado en el yo, en el ujú, mejorar yo, sino que también que esto se muestra un reflejo dentro de la sociedad claro. de forma concreta. También Lo- percibir un cambio en nuestro entorno. Siempre lo he visto como el efecto dominó, que comienza Claro, conmigo mismo. Y creo que esto aplica para todo, así como para mi vida espiritual, para mi vida religiosa o para mi vida como una persona más hacia como un voluntario, como un miembro de esta organización. Es esto, ¿verdad? Primeramente yo tengo que poder encontrar esa paz interna, esa guía, ese camino que realmente me hace sentir mejor y me ayuda a llevar a esa reconexión, que es algo que también hemos hablado con los líderes, y explicaban acerca del significado de la religión, ah, que es esta reconexión con un suprema. Entonces buscamos esa reconexión y tiene que comenzar conmigo para que así yo pueda ayudar a los demás. No solamente comenzando con los que vivo en mi propia casa, con mi propia familia, con mis amigos y así hacia mi comunidad. Y junto, igual creo que esto aplica para esta organización, hacia poder establecer esta paz o poder dar esta educación o poder hablar acerca de estos diálogos. Comienza con un líder, ¿verdad? Hay diferentes representantes de diferentes religiones y países, y algunos países son más grandes que otros, pero comienza con una persona que tenga ese deseo y entonces esa persona lleva a otra y así hasta que se multiplique y todos puedan compartir lo mismo y podamos trabajar juntos. claro. Es muy lindo pensar en ese objetivo como contagioso. Ujú. Sí, maravilloso. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, te agradecemos mucho haberte dado este tiempo para conversar con nosotros, para comentarnos más acerca de tu labor, que nos parece sumamente importante a nivel no solo en tu, como recién hablábamos, para ti, en tu contexto inmediato, sino que a nivel mundial, que es el alcance que está teniendo HWPL y los diálogos interreligiosos que está creando Warpu. Eh, bueno, muchas gracias por haber participado. Esperamos tener más noticias pronto acerca de lo que están haciendo y no sé si quieres dar algunas palabras finales para nosotros, para despedir a nuestra audiencia. Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Creo que es muy importante que podamos estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Igual, a veces en estos últimos tiempos pareciera que solo cosas malas han pasado, pero si lo vemos del lado opuesto, nos ha ayudado a acercarnos más a nuestra propia familia. Muchos han buscado Luis lo dice de una manera donde nos vemos en un momento de desesperación, es ahí donde empezamos a buscar. Y entonces ah, creo que ha sido en estos momentos igual donde tal vez muchos líderes han buscado ayuda o guía.
Y bueno, es por eso que estas plataformas son necesarias para poder educarnos. Y tal vez mi vecino no sea de la misma religión que yo, pero porque me he expuesto a estas plataformas o me he educado, yo puedo darle una mano. No necesariamente porque es otra religión lo voy a dejar como sea. Al final somos humanos, estamos en esta tierra, tenemos esta vida y necesitamos ayudarnos. Para eso hemos sido creados y si podemos ayudar o dar una mano más a través de estas plataformas es con esta misma razón para causar, perdón, para eliminar eh, todo este dolor que realmente ha causado muchas de las instancias en el mundo, que el mundo sufre. Y creo que igual este es el corazón que el presidente ha podido dar a través de estas instancias y estos proyectos, que es una persona que igual tomó parte de la guerrilla en Corea del Sur, y es con ese propósito que estableció esta organización porque vio cómo muchas familias sufrieron, cómo muchas madres vieron a sus propios hijos morir. Es algo que no puedo ni imaginarme, y entonces es con ese propósito para ayudarnos más, para estar al tanto y realmente eliminar ese odio que se ha creado a través de la religión, porque no debería ser así, pero si podemos hacer un poquito de cambio, creo que al final es algo que se va a poder contagiar con todas las personas alrededor. Ujú. Muy lindas tus palabras y ojalá así sea. Nosotros también estamos trabajando por fomentar este tipo de diálogo. Esperamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y que este proyecto vaya creciendo también como una bola de nieve Así y es. más personas se contagien de este espíritu de querer dialogar, sobre todo con respeto y conocer, estar abierto a conocer otras creencias que muchas veces son mucho más parecidas a las que uno tiene Sí. de lo que uno piensa inicialmente. Y somos mucho más parecidos todos también a los otros de lo que, de a veces de ese muro que tendemos a anteponer y que en verdad Ujú. solo lo ponemos nosotros. Así Así es. que te agradecemos muchísimo. Esperamos, como te decía, tener noticias pronto de ustedes y muchas gracias por haberte dado este tiempo para comentarnos un poco más acerca de tu labor. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Valentina, por tenerme, que estés muy bien. Tú también, que estés muy bien.